Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo, para seguir estudiando y meditando en la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, que estamos estudiando el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, que lo empezábamos ya hace 2 o 3 semanas, quizá este capítulo 14, y hemos estado viendo esa fiesta de cumpleaños que el rey Herodes celebró y que acabó con una penosa decisión por parte del rey Herodes, que fue decapitar a Juan el Bautista. Y eso terminábamos de ver esta historia en el día de ayer, y hoy vamos a centrarnos en el versículo 13, que vamos a leerlo. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 13. Repito, Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Con este versículo vamos a dar comienzo, creo que a una de las historias más conocidas de la vida de nuestro Señor Jesús, que es la de la multiplicación de los panes y de los peces. No solamente es uno de los episodios más conocidos, sino que es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. Tanto Mateo como Marcos, como Lucas y como Juan registran este acontecimiento en sus escritos. Cuando Jesús se entera de la muerte de Juan, porque recordemos que fueron los propios discípulos de Juan el Bautista quienes le dieron esta noticia de que había sido muerto, la Biblia nos enseña que se apartó de ese lugar donde estaba y se subió a una barca y se fue a un lugar desierto y apartado. La Biblia no lo dice, pero es indudable que Jesús no fue a ese lugar para esconderse, ni muchísimo menos, sino para refugiarse en Dios, para refugiarse en la oración, que es algo que el Señor hacía constantemente. Aunque Mateo parece que da a entender que Jesús se fue solo a ese lugar, sin embargo, cuando nosotros leemos los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús no fue solo, sino que se fue con sus discípulos. De hecho, el motivo real para irse era para que sus discípulos pudiesen descansar un poco. Si nos vamos hasta el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y en el versículo 31, Jesús le dijo a los discípulos: venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban, muchos los que venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, dice el versículo. Y el Señor, que siempre está mirando por el bien de aquellos que le sirven, ahora les tiene preparado un lugar íntimo, un lugar de reposo, un lugar de descanso. Mientras que las multitudes iban, venían, los discípulos permanecían. Y entonces Dios les honra con lugares de descanso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 26, Jesús dijo que si alguno sirve al Padre, el Padre le honrará. Aquellos que dedicamos nuestra vida al servicio a Dios, Dios nos honra, Dios nos bendice grandemente, porque tenemos que entender que todo servicio a Dios es recompensado por Dios. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 10, que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Quizá las personas sí somos olvidadizas. Las personas tendemos a olvidar el servicio de los demás. Muchas veces somos, por decirlo de alguna manera, injustos, porque no sabemos cómo recompensar lo que los demás hacen. Pero este versículo nos enseña que Dios no es injusto y que Dios nunca se olvida de nuestro servicio. A veces los que sirven a Dios, los siervos de Dios, tienden a desviar su mirada y comenzar a ponerla en los demás. Y claro, entonces empiezan a ver cómo quizá aquella persona que no hace nada para Dios, también es bendecida por Dios. Comienzan a observar, comienzan a fijarse cómo aquellos que quizás no se esfuerzan tanto en el servicio a Dios, también reciben de Dios. Y entonces puede ser que caigan en el engaño de pensar
que no es necesario el servicio. Piensan que, oye, ¿para qué servir si al final el que no sirve recibe lo mismo que yo? Y yo me estoy esforzando, yo sí estoy sirviendo, yo estoy trabajando duro. Y nosotros, llegados a este punto, tenemos que entender dos cosas importantes. Lo primero y lo más importante de todo es que nosotros no servimos para recibir alguna recompensa. Nosotros no podemos estar sirviendo para que Dios nos dé algo. Nosotros servimos única y exclusivamente por agradecimiento a Dios. Servimos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Si tú estás sirviendo a Dios buscando una recompensa por parte de Dios, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Estás desviado completamente de la verdadera grandeza del servicio. Los siervos de Dios servimos a Dios única y exclusivamente porque estamos agradecidos y no por recompensa. Y lo segundo que tenemos que entender, que tenemos que tener en cuenta, es que Dios es un buen padre que le gusta bendecir a sus hijos. Y es cierto que aquellas personas que aparentemente no hacen nada, que aparentemente no sirven en las cosas de Dios, que aparentemente no se esfuerzan como otros quizás sí lo hacen, es cierto que también Dios los bendice. ¿Por qué? Porque por favor entendamos de una vez por todas que Dios no bendice por lo que hacemos, sino que nos bendice por quienes somos sus hijos. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Tú ya tienes la gracia de Dios sobre tu vida por quien eres. Dios te ha bendecido en los lugares celestiales porque eres un hijo de Dios. Dios te ha bendecido porque eres una hija de Dios. A Dios no se le puede comprar. A Dios no se le puede chantajear a través del servicio. Yo te sirvo, pero tú me das. Esta actitud es la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Cuando se llenó de celos, recuerdas la historia, ¿verdad? Al ver que el padre honró a ese hijo que estaba perdido en el mundo, y cuando ese hijo regresa, el padre no solamente le dio calzado, dice que le puso el anillo, le vistió, le mató un becerro gordo, sino que además también celebró una gran fiesta. Y cuando este hermano mayor estaba frente al padre, en vez de alegrarse, le dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 29, oye padre, y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? Este hijo estaba sirviendo a cambio de cosas. No estaba sirviendo al Padre por agradecimiento. Te lo voy a volver a repetir. Dios nos bendice por quienes somos, no por lo que hacemos. No tienes que hacer absolutamente nada para ganarte el favor de tu Padre. Ahora bien, también es cierto que aquellos que servimos, Dios nos honra de una manera especial. Porque aunque no tengamos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios, recuerda el texto que antes te leí, Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice que Dios no es injusto. Y como no es injusto, entonces aquellos que sí le servimos, nos honra. Pero ¿cómo somos honrados los que servimos a Dios? He aquí lo importante. Porque algunos piensan que la honra se trata de bienes materiales, de prosperidad, que la honra viene de cosas físicas, y eso es porque no han entendido nada. Dios honra a sus siervos llevándoles a un lugar de intimidad, a lugares de descanso, a lugares de reposo. Ahora bien, déjame hacerte la última pregunta. ¿Cómo halla un cristiano el descanso y el reposo? La Biblia dice en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 14, que Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La honra que Dios trae sobre sus siervos es su presencia. Por eso Jesús no se llevó a todas las multitudes a ese lugar de intimidad, sino simplemente se llevó a sus discípulos, a sus siervos. Déjame repetírtelo por favor la última vez. Aunque suene, yo lo sé, aunque suene pesado. No tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios. Pero como Dios no es injusto, entonces honra de una manera especial a sus siervos
con su presencia, con su reposo, con su descanso. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú no eres injusto. Mientras en el mundo lo único que podemos encontrar es injusticia, es aflicción, son problemas. Sin embargo, cuando venimos a tu palabra podemos descansar, confiar, porque tú nos enseñas que tú no eres injusto para olvidar el servicio que te hemos dado a ti, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Señor, gracias porque nos amas por quienes somos, no por lo que hacemos. Nos amas porque somos tus hijos y estamos agradecidos. Por eso queremos servirte por gratitud y no por recompensa. Gracias, hermoso y precioso Dios. Te bendecimos. Guárdanos en este día. Bendícenos, Señor. Que tu bendición nos alcance en este día martes, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.